charlar un poquito sobre esto el profe de nuestra universidad, que generalmente consultamos, Ignacio Liendo. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, profe? Qué bueno Buen verte. día. Te vemos, ahora tenés cámara, Ignacio. Qué bien. Arreglé el teléfono, era cuestión de pasar por el service, no era tan complicado. Bueno, había que tener con qué también pasar por el service. Hay que tener con qué. Y sobre todo porque cada vez quedan más obsoletos los celulares. Cuando algo no le funciona, cámbialo. Tal cual, así es. Bueno, ¿qué hay detrás de esto, de esta escalada de Israel en el Líbano, Ignacio? Bueno, mira, claramente lo que hay ahí es la manifestación, la efectivización de la estrategia del primer ministro Netanyahu, quien avisó después de la operación en Gaza que seguiría por el Líbano, seguiría atacando o, según su propia retórica y su propia lógica, contraatacando a sus enemigos, en primera instancia Hamas en la Franja de Gaza y alguna tensión en Cisjordania, y luego Hezbollah en el sur del Líbano, el sur y centro del Líbano. Previo a ello, una serie de asesinatos selectivos en el propio Irán y en el propio Líbano de o bien líderes de Hezbollah o líderes de alguna organización ligada a Irán. Lo que hay en el fondo es una guerra ahora no encubierta, pero durante 20 años encubierta con Irán. O sea, hay una tensión intermedia con Irán que no alcanza a ser una guerra total por el momento, pero que ha recrudecido el enfrentamiento, ¿no? Son los enemigos de fondo, concretamente, que los vemos enfrentarse. Lo que está haciendo Netanyahu es, de alguna manera, huir hacia adelante en esta estrategia guerrerista, porque también, como hablamos con ustedes en algún otro momento, creo que en la otra intervención que conversamos, tiene de alguna manera partido el frente interno. Él y su partido se han recostado sobre los sectores más ortodoxos de la política israelí, y hay otros sectores que generan una tensión interna con él, otros partidos, la Central de Trabajadores, por ejemplo. Entonces, la estrategia es redoblar la apuesta en el exterior en orden a los objetivos estratégicos que tiene Netanyahu, su gobierno y su facción, pero también para apaciguar el frente interno y abroquelar el frente interno que está partido claramente, ¿no? Pensaba, digamos, veníamos nosotros también contándolo estas semanas previas, esta situación que se dio con los Vipers que fueron explotando en manera simultánea. Digo, ¿notas que hay como una escalada también en las metodologías? Sí, mira, se ha hablado mucho de eso, los analistas específicos en temas de seguridad, en términos de guerra electrónica, hablan de guerra de cuarta generación, guerra informática. Es muy fuerte eso, es un dato muy, muy importante. Ya sabemos de las capacidades de hackeo de las distintas agencias de inteligencia, estatales o paraestatales o incluso privadas. Sabemos de que la mayoría de los sistemas informáticos tienen de alguna u otra manera una ventana oculta o una puerta trasera, o que la seguridad informática es todo un tema en esta época en la cual está todo interconectado. Pero acá es un paso más. Lo que hemos visto, muchos analistas que conocen verdaderamente el tema, estuve trabajándolo porque me llamó mucho la atención, por eso está bueno que preguntes, es como que estamos en otro estadio. ¿Cuál es ese otro estadio? Llevar una guerra a la cadena de suministros o a la cadena de producción. O sea, si vos sos un Estado que quiere proveer seguridad a tus ciudadanos, hoy, en este nuevo contexto, a partir de ese episodio concreto, que podría generalizarse, va a tener que proveer seguridad no solamente a las fronteras, a los edificios públicos, al ingreso a la universidad, a la radio, cosas por el estilo, a las centrales nucleares, lo cual es obvio, sino que también va a tener que proveer de seguridad informática y física a las cadenas de suministros de los bienes que vos producís, hacia adentro y hacia afuera y hacia adentro. O sea, estamos asistiendo a un escenario de guerra total en el que la seguridad como tal y la seguridad informática y virtual en particular, pero no por ello sin menor incidencia en lo real, se traslada al sector privado y a las cadenas de valor y a las cadenas de suministro. Es un tema para prestarle mucha atención. Nosotros estamos haciendo en las cátedras
de relaciones internacionales a propósito de este episodio, ¿no? ¿Y quién estaría en mejores condiciones de proveer esa seguridad, profe? Bueno, esa es una gran pregunta. País por país, en primera instancia las potencias, ¿no? Lo que tienen servicios de inteligencia, fuerza de seguridad más poderosa, más entrenada y con más recursos son quienes tienen más capacidad de ir hacia adelante en esto, de hacer contrainteligencia, contraespionaje y todo este tipo de resguardo. Otros países están mayormente desguarnecidos, ¿no? Nuestro país está en una situación intermedia tendiendo a una situación delicada, sobre todo a partir de la desfinanciación que se está produciendo y la reestructuración que se están produciendo en toda la Fuerza de Seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia, ahora vuelta a llamar Secretaría de Inteligencia del Estado. O sea, no está muy claro hoy en Argentina dónde estamos parados, ¿no? Habría que consultarle por ahí un especialista, pero por la información general que se maneja estaríamos en una situación al menos de cuidado, ¿no? Bueno, y otros países están a la buena de Dios y otras áreas que ni siquiera son estados aún mucho más, ¿no? Porque está esta capacidad de infiltración en esta guerra de baja intensidad y de cuarta generación, ¿no? Ahora, ¿cómo juega? Estamos charlando con Ignacio Liendo, que es politólogo docente de la UNLAR, tratando de entender un poco esta escalada de Israel en el Líbano. Y pensaba cómo juega para la población, ¿no? Ya pensando más en lo interno, para la población de Israel, que, bueno, había venido mostrando a través de manifestaciones cada vez más impaciencia y una exigencia del alto al fuego. Algo que venía también siendo desoído por Netanyahu, pero digo, el clima social, ¿cómo juega acá? ¿Qué te parece? Bueno, hay una tensión social y un clima social favorable a la paz en los sectores más liberales, más progresistas, más laboristas, si vos querés, de la sociedad israelí, y mayormente los que están menos radicalizados ideológicamente o con menos influencia o compromiso religioso, y mayormente los que viven en el centro del país, ¿no? O en las principales ciudades del país. El resto de la sociedad, fundamentalmente quienes viven en las zonas candentes de conflicto, quienes están más ligados a movimientos religiosos más radicales y con una visión más teleológica de la cuestión, son quienes más presionan para que el gobierno acabe con el terrorismo. Eso es en su propia retórica, esto es que acabe con Hamas, que acabe con Hezbollah, claro, y en última instancia con Irán, y eso es lo que le da sustento al menos en parte, a Netanyahu, y al ser un sistema parlamentario y él estar apoyado en esas fuerzas que responden a estos sectores, tiene la capacidad de formar gobierno, de sostener el gobierno y de llevar adelante esa política. Esto se puede fracturar en el campo de batalla. Por el momento vienen siendo victoriosas desde su propio punto de vista las acciones de Israel. Insisto, puede fracturarse en el campo de batalla, puede fracturarse en la calle, ¿no? A través de manifestaciones y cosas por el estilo, o en las próximas elecciones, donde el sistema parlamentario, aquí juega mucho el sistema político, es lo que estudiamos también nosotros en la carrera, en la asignatura de regímenes y sistemas políticos comparados, por el formato parlamentario que tiene, puede rápidamente reconfigurarse la correlación de fuerza ahí adentro y puede hasta caer el gobierno, ¿no? Así que la tensión es permanente. ¿Y qué tendría que pasar, pensás, profe, para que esto por lo menos calme un poco o baje un poco esta escalada de violencia? ¿O pensás que ya es una situación que se ha desencadenado y va a ir a fondo y va a llevar lo que tenga que llevar? Mira, esa es una muy buena pregunta, es la que se hacen en todas las cancillerías del mundo y la que se hacen los principales analistas, porque la determinación por una parte, del presidente, del primer ministro y de su agrupación política y de su gobierno es ir hacia adelante, pegar casi sin negociar, aunque siempre hay una ventana de negociación abierta. Entonces la mayoría de los analistas coinciden en que si no se frena la escalada, bueno, obviamente puede escalar, valga el juego de palabras, incluso algunos hablan de una guerra regional, o incluso algunos hablan de guerra regional con armas nucleares tácticas, lo cual ya estaríamos en un nivel desconocido de Hiroshima y Nagasaki esta parte. Algunos hablan de una guerra total si involucras a Ucrania y otros estados y el modo en que interviene Estados Unidos. Son los menos, pero son escenarios que
si bien son posibles, son poco probables, pero están ahí. Entonces todos coinciden mayormente en que el apaciguamiento podría venir. Bueno, y del otro lado son actores radicales que también están dispuestos a jugar a fondo. Claro. Entonces es un juego de suma cero al revés. Entonces el punto de fuga sería, para la mayoría de los analistas, que llegue rápido el 5 de noviembre y Trump gane las elecciones. Trump tiene la capacidad para influir desde otro lugar y poder apaciguar o contribuir al apaciguamiento, o al menos que Estados Unidos no siga enviando armas. Y por otro lado, que la sociedad israelí se mueva de otra manera e impulse a través de manifestaciones, otro tipo de cuestiones, impulse... sí, exige un alto al fuego, un parate, claro. O exige un alto al fuego, exactamente. Ya hemos visto, Naciones Unidas se ha proclamado, pero bueno, la verdad que, salvo el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas es un foro de debate, no tiene ninguna capacidad de mandatoria, mucho menos para imponer políticas a Israel, independientemente de lo que diga la Carta, y aún independientemente de que el Estado palestino ha sido reconocido. Estoy hablando en este caso de Palestina, no del Líbano, ni de... El Líbano es un país independiente y Hezbollah es, además de una milicia, es un partido político que es parte del gobierno también, ¿no? Entonces, son dos realidades distintas. Eso hay que entenderlo y diferenciarlo. Pero no hay mayores expedientes que esos a la vista para que se produzca un alto el fuego y se construya un mundo de paz y se apacigue la región. Estamos en momentos críticos. Probablemente puede escalar, como dicen un sector de los analistas, o también rápidamente desescalar en función de una nueva reconfiguración, que es la que se está produciendo. Ahí es donde está ya Rusia, China, India, que también están haciendo negociaciones fuertes porque ellos tienen otra visión del mundo para lo que resta del siglo y no les conviene este conflicto. Lo que pasa es que están esperando que se produzcan las elecciones en Estados Unidos de modo tal de tener nuevos interlocutores con la potencia del norte y tal vez presionar en la generación de un nuevo orden en la región, presionando desde arriba y lateralmente al actual gobierno de Israel, ¿no? Esa es básicamente la cuestión de fondo. Aprovecho, Ignacio, que te tenemos, más allá que no era el tema de consulta, preguntarte, me imagino que sí, habrás visto un poco lo que estuvo pasando en la Asamblea General de Naciones Unidas ayer, bueno, hablando varios de los presidentes incluso de la región, y bueno, la postura particular del presidente Javier Milei, ¿no? ¿Cómo la viste? Bueno, lo hemos conversado con ustedes, ¿no? Yo creo que es grave porque y de consecuencias imprevisibles, verdaderamente, y que por el momento el sistema internacional nos está haciendo precio, está conectado con el tema anterior, ¿no? Lo que más nos conviene en orden a nuestro interés nacional es mantenernos donde estábamos o mantenernos donde estuvimos casi siempre, que es apoyando valores que la Argentina construyó desde el principio y que siempre se materializaron en su política exterior. Esto es la no intervención en asuntos externos, el apoyo al multilateralismo, a los derechos humanos, sobre todo a los derechos humanos, y a la no injerencia en asuntos externos y al no alineamiento irrestricto con otras potencias. Bueno, todo eso, al menos en el discurso de Milei y en 2 o 3 decisiones que se tomaron últimamente, sobre todo en votaciones en la Asamblea, Argentina se está corriendo esa tradición y eso nos podría traer problemas en 2 sentidos. Uno, de consecuencias imprevisibles respecto de trasladar conflictos externos lejanos a una tierra de paz como es la nuestra. Ya sufrimos, descontando el mega atentado de 1955, sufrimos 3 atentados en Argentina, ¿no? Contando el de Río Tercero, el de la sede Mutualamia y el de la Embajada de Israel. Sí. 4 mega atentados, pero 3 de origen mayormente internacional en las últimas décadas. Y eso tuvo que ver concretamente con alineamientos internacionales incorrectos, que sería de nuevo el caso. Entonces ahí quedamos a merced de decisiones de otros. Y el otro tema, que para mí verdaderamente es el más importante, aunque no menor el anterior, es la cuestión de BRICS, ¿no? El mundo multilateral se está reconfigurando en otros espacios, con otras maneras, y Argentina, que venía en el segundo pelotón en esa instancia, si bien no había sido fundador, había sido un país que siempre había promovido esa instancia. Bueno, una de las primeras medidas de este gobierno es desenganchar a la Argentina de BRICS, y eso es un costo de oportunidad enorme
para el país, no solamente por todas las oportunidades que allí hay, porque es el futuro, sino porque nos estamos perdiendo una enorme cantidad de negocios con China, con Rusia, con India y con toda el área euroasiática, y peligran inversiones concretas, ¿no? Tenemos un caso concreto de esta mega inversión que iba a hacer junto con YPF Petronas, y que por cuestión ideológica el presidente la corrió de provincia. Ahí no está claro que esos 30.000 millones de dólares vengan. Después no está claro... Nos peleamos con Brasil, por otro lado, también, digo. Con Brasil y con China. Con China hay muchas empresas de la región, sobre todo cordobesa, construyendo las represas de Santa Cruz, y eso está en un stand-by. Los chinos son pacientes, son una civilización de 5.000 años, construyeron una muralla que se ve desde la luna. O sea, 4 años de gobierno de Milei es nada en la historia, pero tensionar, bueno, por lo menos se cuidó Milei, todos preveían que podía atacar a China. Ayer no lo hizo. Como no lo hizo, China rápidamente sacó un comunicado diciendo: estamos a la espera de que se firme la adenda número 13 con ENARSA, la Secretaría de Energía, y continúen las obras de la represa en el sur. Habíamos accedido a un swap para ello. Bueno, está ahí tensa la cuestión. Entonces ahí hay un costo de oportunidad muy grande que esta alianza irrestricta que genera Milei le causa al país, básicamente por no diversificar los intereses y no diversificar las opciones, ¿no? Eso es... Ni siquiera estoy hablando de política ni de ideología, esto es en el mundo de los negocios. Sí, de los negocios, claramente. Los BRICS, de hecho, claro. Bueno, si ganaba Sergio Massa, seguramente el rumbo hubiese sido otro, o es lo que se preveía en principio, digo, también, ¿no? Por supuesto, mirá, si hubiera ganado, no se puede hacer historia contrafáctica, pero si hubiera ganado Massa, de algún modo se hubiera liberalizado la economía tenuamente y se hubieran promovido todas estas inversiones en el sur con los chinos, con los malayos en Bahía Blanca, con otros. Sin duda si hubiera sido, porque está en el ADN del peronismo y sobre todo de esos sectores del peronismo, y el liderazgo de Massa en su gran habilidad para negociar con unos y con otros. Hubiera sido muy beneficioso y hubiéramos tenido partido de todos. Bueno, no, acá hay una opción unívoca, y eso nos pone en un lugar incómodo por una parte y nos hace perder una serie de oportunidades por otra. Esto es sentido común, ¿no? Sí. Está bien, hace años que nosotros estudiamos la política internacional, pero en el fondo es sentido común puesto al servicio del interés nacional y el interés general, ¿no? Bueno, el menos común de los sentidos también. Exacto. Ignacio Liendo, politólogo, docente de la UNLAR, bueno, tratando de entender un poco lo que está pasando en Medio Oriente y también la política internacional del gobierno de Argentina. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Un gran abrazo a todos. Chau, profe.